Nos acompaña ahora la precandidata presidencial de Colombia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Precandidata, bienvenida. Mil gracias por la oportunidad. ¿Cómo cierra Colombia esta semana? ¿Usted cómo evalúa esta semana que pasó después del atentado a Miguel Uribe? Hemos estado a la altura y se lo pregunto porque a pesar de los llamados a desescalar el lenguaje, parece que el lenguaje no se ha terminado de desescalar y cerramos esta semana incluso con una amenaza de constituyente por parte del gobierno si se le cae ese llamado decretazo para que tenga vía libre esa polémica consulta popular que está promoviendo. Sí, hombre, lo lamento mucho, la verdad. Déjame empezar por el principio y lo más importante, por expresarle una vez más fuerza a Miguel, una enorme solidaridad y cariño a su familia que está pasando por un momento difícil. Ellos saben que todo Colombia los acompaña y que seguimos orando por la pronta recuperación de Miguel. Ha sido una semana dolorosa, sin duda, para todos, por lo que le pasó a Miguel, por los atentados terroristas que vuelven con esas imágenes del pasado, de cuando la FARC sacaba a cilindros bomba a los policías de nuestros municipios, de cuando había atentados contra candidatos presidenciales hace 30 años. Es sin duda un momento muy aciago. Y me temo que la mayoría de la clase política, empezando por el presidente de la República, no solo no están dando ejemplos, sino que están dando es vergüenza. Lo que ha hecho el presidente esta semana es francamente sorprendente e inaceptable. Después de 24 bombazos, 8 muertos en la región del suroccidente, la mitad de ellos en Cali. El presidente va a Cali y no fue a expresarle condolencias a las familias, no fue a acompañar a las víctimas en los hospitales, fue a hacer campaña por su partido, pagado con recursos públicos. Y además decidió romper las garantías de la Constitución y actuar de manera autoritaria y contraria a la ley. Serán las Cortes, por supuesto, las que determinen y aconducten al presidente, lo aconducten y lo ciñan a la Constitución. La principal garantía que tenemos los ciudadanos en una democracia es que quienes ostentan algún cargo de representación se ciñen a la Constitución y no la violan, porque cuando la violan adquieren un carácter autoritario y dictatorial y eso quiere decir que pueden violar los derechos de cualquiera. Entonces, no, yo creo que aquí tenemos que unirnos, no solamente un problema de lenguaje, de respetar la Constitución, de respetar las normas, de respetar a los contrarios. La silla vacía, una medio colega de NTN 24 publicó en estos días, gracias a que la huella digital nos permite ver quiénes son los que hacen discursos de odio, quiénes son los que estigmatizan hasta el punto de criminalizar a sus opositores en Colombia. Y lo que estableció es que quien encabeza el ranking de odio, estigmatización y criminalización a sus opositores es el presidente de la República. Otras 2 cuentas de sus bodegas petristas, Mamerto Cero y Julián Progre, y del lado del uribismo y la derecha no se quedan atrás. El ranking lo encabezan Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Entonces yo sí les hago un llamado a esos 2 extremos de la derecha y la izquierda a que entiendan que lo que está en riesgo no es solamente sus propias vidas, sino la seguridad y la estabilidad democrática de todos los colombianos. Lideren con el ejemplo, que es la única manera de liderar en la vida. Bájenle al odio, a la criminalización de sus oponentes. Derrótenlos con argumentos, con ideas, no con criminalización. Del sicariato digital que estas personas hacen al sicariato material en las calles, hay solo una palabra y una acción. Respeten a Colombia. Claudia, me preguntaba una televidente cómo salíamos de esto. Y yo le transfiero a usted la pregunta. ¿Qué vías de escape tenemos cuando enfrentamos una campaña electoral con tanta incertidumbre después de un intento de asesinato contra un precandidato? Pues lo primero es, digamos, desafortunadamente, esta no es la primera vez que ocurre algo similar en Colombia. Así que de situaciones muy difíciles. En los 90, cuando yo estrenaba mi cédula, Nicolás, tú me has escuchado esta historia muchas veces. Cuando yo cumplí 18 años, Colombia eligió por primera vez a sus alcaldes por voto popular en 1988. Yo cumplo años en marzo y las elecciones fueron en marzo, así que no alcancé a votar en esa elección y guardé mi cédula con mucha elección, con mucha ilusión para votar en 1990. Y entre que recibí la cédula en el 88 y llegué a las urnas en el 90, habían matado a 5 candidatos presidenciales en Colombia. En ese entonces se sabía que era la mafia, se sabía que era el cartel de Medellín, desafiando al Estado colombiano por la extradición. Hoy ni siquiera sabemos exactamente quién es. Pero lo que quiero recordar es que por momentos
Asiagos hemos pasado y los hemos superado. Los hemos superado uniéndonos como colombianos, como ciudadanos, por encima de partidos y diferencia, manteniendo el respeto a las instituciones, fortaleciéndolas. En 1990 creamos la Fiscalía General de la Nación, porque en ese entonces nadie era capaz de expedirle una orden de captura a un narco. Nos tocó crear un búnker, una Fiscalía General de la Nación, rodear esa institución para poder enfrentar a esas mafias. Años más tarde, cuando en el 2002, hace un poco más de 20 años, paramilitares y FARC masacraban y desplazaban en Colombia, nos unimos, pagamos unos impuestos progresivos, fortalecimos la fuerza pública y salimos adelante. Se cometieron abusos que luego la democracia permitió sancionar. Pero lo cierto es que hoy Colombia no vive acechada por paramilitares y por las FARC. Más recientemente, hace apenas 4 o 5 años, cuando vino la pandemia, el COVID-19, el riesgo de muerte masiva, otro tipo de muerte, la muerte por un virus, nos unimos, hicimos cuarentena, nos cuidamos a un enorme sacrificio económico, pero priorizamos la vida, fortalecimos el sistema de salud y salimos adelante. De manera que yo invito a los colombianos a que recordemos que por momentos mucho más difíciles que este hemos pasado y hemos salido adelante, fortaleciendo las instituciones, dando ejemplo, uniéndonos como colombianos por encima de las diferencias y encontrando salidas institucionales. Si hay que fortalecer las instituciones, hay que hacerlo, pero Sí. nunca a través de la violencia ni a través de mecanismos por fuera de la Constitución. Vea, hablando de las instituciones, ¿usted ha considerado que no era oportuno ausentarse, como lo hicieron varios partidos, de ese comité de garantías electorales en la reunión esta semana en la presidencia? Justamente porque usted decía que ahí mismo radica la institucionalidad. Sin embargo, ¿cómo acercarse cuando claramente el presidente ha dicho que hay que borrar a la oposición? La ha calificado de nazi. Y esta misma semana el ministro del Interior insistió, a pesar de decir que estaba desescalando el lenguaje, que los opositores que no asistieron eran unos sediciosos. ¿Cómo acercarse? Y además se lo pregunto porque no es en todo caso también legítimo un tercero neutral como es, por ejemplo, el procurador a quien acudieron como mediador cuando no se confía en la propia presidencia como garante de las elecciones. Yo entiendo y de hecho condeno, rechazo esa actitud del presidente y de su ministro. Pero es que del otro lado también le han dicho al presidente guerrillero, asesino, salieron sin ninguna prueba a culparlo de haber planeado el atentado contra Miguel Uribe. Es que es de lado y lado. Es que esta polarización es porque hay dos polos que con tal de literalmente matarse entre sí son capaces de llevarse por los cachos a Colombia. Es ese radicalismo rabioso, beligerante, excluyente de la extrema derecha del uribismo y esa irrespeto beligerante, criminalizante del presidente, el que nos está causando esta zozobra. Entonces el llamado es para ambos. Yo sí creo, Nicolás, que de manera, aquí hay cosas estructurales, cosas circunstanciales, esta polarización rabiosa y violenta, y hay cosas estructurales que de verdad tenemos que entender. Yo creo, por ejemplo, lo había propuesto desde antes que pasaran estas desgracias y lamentablemente los hechos parecen darnos la razón, que Colombia tiene hoy no solamente que dejar atrás esa política caótica de la paz total, que le dio estatus político a quien no lo tiene, que le dio ceses al fuego a los criminales sin ningún control ni garantía de que iban efectivamente a desmovilizarse. La paz total ha sido un fiasco y le ha dado gabelas al narcotráfico y al crimen organizado para atentar contra los colombianos. Pero la verdad es que desde hace 15 años no invertimos lo que se debe en seguridad y justicia. Yo tengo 3 propuestas muy concretas que creo que no debemos olvidar, no debemos quedarnos en la confrontación, sino retomar las propuestas y las soluciones. Yo creo que llegó la hora de que Colombia haga nuevamente, como en el 2002, una contribución de quienes más tenemos para fortalecer la seguridad. Si no hubiéramos fortalecido la fuerza pública, comprado aviones, mejorado la capacidad de nuestro ejército, nunca se han desmovilizado los paras y las FARC. Esa gente no se desmovilizó porque se le conmovió el alma, sino porque los guerrilleros dejaron de morirse de viejos y los empezamos a matar en combate legítimo con el Estado. Igualmente el paramilitarismo. Así que yo creo que en esta ocasión necesitamos volver a hacer una contribución en seguridad y desarrollo regional, porque lo que las regiones necesitan no es solamente seguridad y fuerza pública, sino también trabajo y desarrollo, y para eso hay que invertir en infraestructura de desarrollo regional. Lo segundo que creo que hay que hacer es entender que está la amenaza del crimen organizado, que tenemos que desdoblar la fiscalía, tener una Fiscalía General de la Nación para que proteja a las mujeres, nos proteja del hurto, del atraco,
digamos un poco para decirlo de alguna manera coloquial, de todo lo que es homicidio para abajo, que en todo caso es grave. El atraco en las ciudades, la extorsión a los comerciantes, la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar requiere eficacia de la justicia. Y crear una fiscalía antimafia, como lo hay en Italia, con un régimen legal que no le dé garantías sino exigencias a los criminales. Y tercero, hay que construir cárceles. Una de las cosas graves y dolorosas que está pagando Colombia es que Colombia dejó de invertir en cárceles. Ni el gobierno anterior ni este invirtió en cárceles. Hoy 6 de cada 10 criminales que cogemos en las calles, porque roban, porque atracan, porque matan, les dan casa por cárcel. Eso es calle para delinquir. Fiscalía antimafia, que le quite la plata a esas organizaciones de crimen organizado y sin duda volver a invertir y a fortalecer a nuestra fuerza pública para que los pueda combatir con rigor. Eso es lo estructural. En el corto plazo, que la clase política de ejemplo en vez de dar vergüenza, empezando por el presidente de la República, y rodear a nuestra fuerza pública para que la investigación que se está haciendo contra los responsables del atentado a Miguel Uribe y a los responsables de los múltiples atentados en diferentes regiones de Colombia sean sometidos a la justicia. Nosotros seguimos estando, a pesar de todo y en medio de todo, ya en un año electoral. Se calentó la campaña, evidentemente, y a usted se lo han preguntado de maneras muy distintas. Usted ha negado que haya apoyado en el pasado a Gustavo Petro. He dicho que voté en segundo por él en el 2018, en el 2022. Yo no tengo nada que negar. Sí, usted votó por Gustavo Petro en esa segunda vuelta en 2022. ¿Hoy le pesa ese voto como hoy ve las cosas? Por supuesto, no es tanto que me pese o no el voto. Yo lo hice por solidaridad con la gente más humilde y excluida de Colombia, que tenía esa opción y que merecía ganar por primera vez. Yo sí creo que la gente afro, excluida, que ha puesto más muertos y pobres en este país, tenía la opción y merecía estar en una mejor representación. Con ellos siempre mi solidaridad y de eso jamás me arrepentiré. Lamento, eso sí, que les haya tocado un líder tan tóxico, que les ha producido más frustración que resultados. Lamento que Colombia esté, como yo, decepcionada por el cambio que pudo haber sido y no fue. Cambio no era que volvieran a mandar candidatos presidenciales o a atentar contra su vida. Cambio no era que cojan otra vez a bombazos a los municipios del Cauca, el Valle del Cauca, a la misma Cali. Eso no era cambio, eso es retroceso. Cambio no era que en este gobierno el presidente Petro le hubiera dado instrucciones a sus ministros para que se robaran una plata de los colombianos, la metieran en unas bolsas en billetes y se fuera a comprar los presidentes del Congreso. Esa es la corrupción de siempre, eso no es ningún cambio. Cambio no era ofrecerle a los jóvenes, nadie confió más en Colombia, ni votó con más ilusión por Gustavo Petro que los jóvenes de Colombia. Les prometió 500.000 cupos de educación superior y no les ha dado ni 100.000. A los estudiantes que, como yo, estudiamos con un crédito del ICETEX, después de muchas luchas estudiantiles, habíamos logrado que tuvieran tasa subsidiada de cero interés. Hasta eso les quitó Petro a los jóvenes. Eso no es cambio, eso es frustración, eso es traición al cambio. Y por eso creo que en democracia, para eso son las elecciones. Las elecciones pacíficas y en democracia son para que cuando las cosas no van bien, se corrijan. La gente que de buena fe en el pasado votó por Uribe nunca estuvo de acuerdo con los falsos positivos ni los abusos y corrupción en su gobierno. Lo hicieron de buena fe. Yo también lo hice de buena fe. Porque yo creo que la gente humilde merecía una oportunidad, porque yo creo que este país necesita justicia, por supuesto. Porque creo que había que derrotar la corrupción, pero han hecho todo lo contrario. Y por eso es que la gente se decepciona con razón de la política. Porque como me dice mucha gente en la calle, ni cambiando el gobierno cambiaron las cosas. Pero yo vuelvo, insisto, con el dolor, con la pesadumbre, con la decepción, con el legítimo temor que puedan tener los colombianos por lo que hoy está pasando en el país, de esta tenemos que salir. En un año va a haber elecciones. Esas elecciones tienen que ser pacíficas. Los colombianos tienen que poder ir y expresar su voto libre y cambiar el rumbo del país porque no va bien y escoger un nuevo liderazgo que tenga carácter, que tenga experiencia, que sepa dar resultados, que cumpla lo que ofrece, no que traicione la ilusión de cambio. En eso consiste la democracia y por eso tenemos que protegerla, para que por esa vía, ese es el canal que nos da la salida. La salida no es la violencia, la salida no es la parálisis, la salida es cambiar de rumbo porque el país no va bien.
La salida es cambiar de gobierno porque el gobierno no lo está haciendo bien. Por eso hay que proteger las elecciones, por eso hay que proteger la Constitución, por eso hay que rodear a la registraduría para que tenga la capacidad de hacer elecciones en todo el país. Por eso hay que rodear a la fuerza pública para que pueda garantizarle a los colombianos que pueden expresarse y votar libremente. Por eso hay que garantizar un debate con altura entre los candidatos que aspiramos a la presidencia. Claudia, finalmente, muchos recordamos esa época de los años 90. Esa época en la que sale una nueva constitución en 1991, impulsada por la séptima papeleta que encabezaron universitarios como usted en esa época, a pesar del dolor que había reciente por la muerte de 3 candidatos presidenciales en la campaña presidencial de 1990. Usted votó por primera vez a la presidencia en esas elecciones. Hoy nos enfrentamos a una carrera presidencial que está marcada por la renovación, por un nuevo liderazgo de dirigentes que pertenecen a esa generación que, como usted, votó por primera vez en los años 90 y que vieron cómo sus padres en la política eran asesinados. El caso de Miguel Uribe, por ejemplo, su mamá, que fue secuestrada por Pablo Escobar Gaviria y posteriormente asesinada. Ellos quizá habían visto como un mal recuerdo del pasado la violencia política, pero hoy esa misma generación parece estar repitiendo el camino. ¿Cuál es su mensaje para esa generación que espera no volver a recorrer esos caminos de violencia política? Que no perdamos la fe, que estamos a tiempo para enmendar los errores, para corregir el rumbo, para que ellos no tengan que vivir el dolor y la violencia que nosotros vivimos, para que ellos no tengan que votar por el que quedó vivo, sino por el que les gusta. A mí en 1990 me tocó votar por el que quedó vivo. Mi primera opción, la mataron. Mi segunda opción, la mataron. Voté por mi tercera opción, porque fue el que quedó vivo. Eso es lo que esperamos que no le pase a Colombia. Yo con Miguel he debatido intensamente, debatí con Miguel un año entero, compitiendo por la presidencia de la República. Pero Miguel tiene 39 años, tiene sus propias ideas, yo no la comparto. Pero yo lo único que le ruego a Dios hoy es que yo pueda debatir con Miguel el resto de mi vida. Que se levante de ahí, que defienda sus ideas, que vea crecer a su hijo y no que su hijo tenga que contar que él es el hijo de un hombre al que mataron, que también le mataron su mamá cuando tenía la misma edad. Esa no puede ser la historia de Alejandro. Tiene que ser la de la resiliencia. Tiene que ser la de que salimos adelante. Tiene que ser la de que un país entendió que tenía que parar esa polarización estigmatizante de los opositores. Que teníamos que ser capaces de aceptar que aquí va a haber izquierda y va a haber derecha y que no nos podemos matar por eso. Y que tenemos que ser capaces de acordar unas reformas sociales, laborales, justas para los colombianos y que no nos podemos matar por eso. Y que tenemos todos que actuar dentro de la Constitución, que nos ha costado literalmente sangre, sudor y lágrimas. Esa Constitución del 91 la cuidamos porque le costó 10 millones de muertos a esta democracia. Tenemos el primer atentado doloroso, pero podemos evitar que haya cualquier otro. Y por eso es tan importante dar ejemplo, porque es que la única manera en la vida de liderar es liderar con el ejemplo. Eso no importa uno qué diga. Lo que importa es qué hace. Lo que importa es cómo se comporta. Lo que importa es cómo actúa. Lo que importa es cómo trabaja. Yo soy la hija de una maestra. Yo he llegado hasta aquí con disciplina, con trabajo, con rigor, con educación y con carácter. Claro que lloré mis ojos en el 90 enterrando esos candidatos. Pero no dejé de ir a votar. Ni me quedé callada. Me uní con millones de jóvenes en el movimiento de la séptima papeleta. Y logramos sacar una nueva constitución adelante que fuera garantista, que tuviera derechos, que tuviera tutela, que tuviera fiscalía, para que hubiera quien le dictara una orden de captura a Pablo Escobar y lo pudiera dar de baja, como lo terminamos dando de baja. Y cuando los paramilitares y las FARC se tomaban la democracia en Colombia, yo no me quedé callada, yo no dije, no, eso está pasando en regiones que no son en Bogotá, luego a mí eso no me importa. No, yo me uní con muchos líderes sociales y muchos periodistas valientes, como tú y como tantos otros, y denunciamos a esa gente que se creía poderosísima e intocable. Y metimos a 120 narcopolíticos a la cárcel.
Unos estaban aliados con el ELN en Arauca, otros estaban aliados con los paramilitares en Antioquia y en el Caribe colombiano, otros con las FARC. A la cárcel fueron a dar. No fundamos un grupo armado ilegal. Fundamos la misión de observación electoral y protegimos esta democracia. Y con Mocus decidí meterme a la política electoral. Y aquí estamos dando la batalla. De momentos más difíciles que este, Nicolás, hemos salido adelante. El terrorismo y la violencia y la estigmatización política no nos van a callar, ni nos van a silenciar. Que ningún colombiano decente, trabajador, que nunca ha empuñado un arma, que no mata ni roba, que somos la inmensa mayoría, que no tengamos duda que nosotros somos la mayoría y que en la democracia deciden las mayorías y que pacíficamente vamos a ir a decidir cómo cambiamos de rumbo, cómo cambiamos de gobierno y cómo salimos adelante. Ese sería mi mensaje. El mensaje de Claudia López, precandidata presidencial de Colombia. Ella también fue alcaldesa de la ciudad de Bogotá y ayudó a impulsar esa constitución de 1991 en ese movimiento que fue la séptima papeleta después de esa herida que quedó por el asesinato entonces de 3 candidatos presidenciales, una herida que los colombianos esperan no volver a tener que revivir después de ese intento de asesinato contra Miguel Uribe, y seguimos por supuesto uniéndonos a esos votos por una pronta mejoría del senador. Candidata, gracias por haber estado aquí en NTN 24.